Durante décadas, México tuvo un solo socio que importaba de verdad. Washington decidía. México negociaba dentro de ese margen. Y el TEMEC era el techo y el suelo de cualquier conversación económica. Pero algo cambió en marzo de 2026. Más de 40 horas revisando comunicados de negociación, datos de inversión china en renovables, documentos del TEMEC y análisis de la disputa energética global llevan a una conclusión que redefine la partida. México no está eligiendo a China sobre Estados Unidos. Está haciendo algo mucho más arriesgado. Está intentando que dos gigantes compitan por él al mismo tiempo. Y nadie sabe todavía si eso es independencia o una trampa más sofisticada. Esto no es una conversación entre diplomáticos en una sala con aire acondicionado. Es una negociación que va a decidir dónde están los empleos en México durante la próxima década. El comercio entre México y China ya supera los 100 mil millones de dólares anuales. China es uno de los tres principales socios comerciales de México, y empresas chinas ya operan en sectores clave. Parques solares, eólicos, autopartes, autos eléctricos, electrónica, logística. No están llamando a la puerta, ya están adentro. Pero aquí está lo que hace esta negociación tan delicada. Si México profundiza su relación con China, empresas chinas pueden producir desde territorio mexicano y entrar al mercado estadounidense usando las reglas del TEMEC. Eso es exactamente lo que Washington no quiere que ocurra. Y Trump tiene herramientas muy concretas para castigarlo. Aranceles a autos, reglas más estrictas sobre contenido chino disfrazado de mexicano, presión en migración, seguridad y fentanilo. Para México, el riesgo es doble. Si se inclina demasiado hacia China, Trump endurece el TEMEC y golpea las maquilas que hoy dan trabajo a millones de personas. Si se queda solo con Washington, pierde la posibilidad de atraer inversión china en plantas de baterías, renovables y manufactura avanzada, que podrían crear los empleos industriales de la próxima generación. Y esa decisión no la toma solo Sheinbaum. La estás pagando tú cada vez que entras a una fábrica, buscas trabajo o ves cerrar una planta en tu ciudad. Esta alianza no nació en marzo de 2026. Lleva décadas construyéndose, silenciosamente, con acuerdos que nadie celebró en portada y decisiones que parecían técnicas, pero que estaban trazando el mapa de lo que vendría. México reconoció a la República Popular China en 1972. Desde entonces firmaron acuerdos de comercio, cultura, turismo y consulares. Durante años, la relación fue cordial pero distante. China estaba lejos, el TEMEC estaba cerca. Pero en 2014 algo cambió. Xi Jinping llegó a México y firmó 14 acuerdos por 7.400 millones de dólares. Energía, infraestructura, finanzas, transporte. Y el anuncio de un tren rápido México-Querétaro que después se canceló en circunstancias que todavía generan preguntas. Ese episodio quedó como el símbolo de una relación que prometía mucho y entregaba menos de lo esperado. Pero las empresas chinas siguieron llegando, más discretamente, sin trenes de alta velocidad, con parques solares, turbinas eólicas y compras de desarrolladoras de renovables como Suma Energía. China no esperó a que México la invitara formalmente. Entró por donde pudo. Y entonces llegó Trump. Su guerra comercial contra China reordenó las cadenas globales de suministro. Las empresas que antes fabricaban en China empezaron a buscar alternativas. México, con el TMEC como escudo, se convirtió en la plataforma perfecta. Pero Trump también presionó a México. Aranceles al acero, aranceles al aluminio, amenazas sobre autos, exigencias en migración y seguridad. Y una revisión del TMEC, programada para 2026 con condiciones que nadie en Ciudad de México quería leer en voz alta. La combinación creó algo inesperado. China y México se miraron al mismo tiempo pensando lo mismo. Tú me puedes servir de seguro de vida. El 30 de marzo de 2026, Marcelo Ebrard sale a dar una conferencia de prensa y lo dice sin rodeos. México sostendrá varias reuniones con China durante el año. Un grupo de alto nivel para tratar aranceles y fricciones comerciales. Encuentros al margen de APEC. Conversaciones en dos direcciones, unas acá y otras allá. El detonante fue concreto. México había aplicado aranceles de hasta 50% a algunos productos chinos. Pekín abrió una investigación y calculó pérdidas potenciales de hasta 9 mil millones de dólares para sus empresas. Y en lugar de escalar el conflicto, los dos gobiernos decidieron sentarse a negociar. Esa escena tiene un contraste que vale la pena subrayar. Mientras Ebrard anunciaba conversación permanente con China, Trump anunciaba un arancel del 100% a los autos chinos que entraran a Estados Unidos. Un gigante cerrando puertas, otro abriéndolas, y México en el medio, intentando calcular cuánto puede caminar hacia uno sin que el otro le corte el paso. Washington lo notó inmediatamente. Análisis sobre la revisión del TEMEC empezaron a circular con un mensaje muy claro. Estados Unidos exigirá medidas estrictas contra China, endurecimiento de reglas sobre contenido y origen, y compromisos fuertes en sectores energéticos y de manufactura. Expertos mexicanos lo dijeron sin ambigüedad. Washington quiere frenar la expansión china en México. Pero advirtieron también algo más incómodo, que esa estrategia llegó demasiado tarde. China ya tiene fábricas, ya tiene contratos, ya tiene paneles instalados y turbinas girando en varios estados mexicanos. El punto de no retorno no llegó en marzo de 2026, llegó mucho antes, cuando nadie estaba mirando. Y ahora México tiene que decidir qué hacer con una relación que ya existe, que ya genera empleos y que ya incomoda a su socio más importante.
Esa decisión no tiene respuesta fácil, pero sí tiene consecuencias muy concretas. Hay una frase que Sheinbaum dijo en enero de 2026 y que resume perfectamente lo que está intentando hacer. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene. Léela despacio. En una sola oración le está diciendo dos cosas a dos audiencias distintas. A Washington, necesitas el TEMEC tanto como nosotros. No me presiones demasiado, porque sin México tu estrategia contra China es más débil. A Pekín, tengo acceso al mercado norteamericano que tú necesitas. Siéntate a negociar conmigo. Eso no es diplomacia convencional. Es jugar ajedrez con dos tableros al mismo tiempo. En marzo de 2026, Marcelo Ebrard confirma que México tendrá diálogo de alto nivel con China sobre aranceles y fricciones comerciales. Y en abril, Sheinbaum toma una decisión que nadie esperaba. Prioriza un viaje a China y deja en duda su asistencia a una cumbre en Madrid. En diplomacia, la agenda de un presidente no es un detalle logístico, es un mensaje político. Y ese mensaje dice, Pekín es prioridad. Justo cuando Trump anuncia un arancel del 100% a los autos chinos que entren a Estados Unidos. Justo cuando la revisión del TEMEC está a semanas de arrancar formalmente. El momento no fue un accidente. Pero Sheinbaum no está apostando a ciegas. El TEMEC tiene un techo muy claro sobre su cabeza. El artículo 3210 del tratado permite a Estados Unidos usar el acuerdo como instrumento de seguridad nacional para limitar empresas chinas en México. Y la revisión de 2026 viene con exigencias explícitas. Reglas de origen más estrictas, verificación aduanera reforzada y filtros a inversiones chinas en sectores críticos. Sheinbaum lo sabe. Por eso su juego tiene límites muy precisos. No puede ofrecer a empresas chinas un atajo directo al mercado estadounidense que viole esas reglas. No puede permitir que la presencia china en telecomunicaciones, semiconductores o defensa genere un conflicto frontal con Washington. Lo que sí puede hacer es algo más sutil y más poderoso. Usar la amenaza creíble de profundizar la relación con China para que Washington negocie con ella en mejores condiciones. Es la misma lógica que usó con Venezuela, la misma que usa con la migración, la misma que define su estilo de gobernar en política exterior. No elegir del todo, mantener ambas puertas abiertas, y que nadie sepa exactamente hasta dónde está dispuesta a llegar. Y mientras tanto, las empresas chinas no esperan a que se resuelva el debate geopolítico. SPIC ya compró Suma Energía y opera parques eólicos y solares en México. XPeng lanzó dos modelos de autos eléctricos en el mercado mexicano en 2026. Una docena de empresas chinas ya están en renovables, manufactura y logística en varios estados. China no pidió permiso para entrar. Entró, y ahora forma parte de la ecuación que Sheinbaum tiene que manejar. Porque el problema de jugar a dos bandas es que en algún momento los dos equipos te van a pedir que definas de qué lado estás. Y esa conversación todavía no ha llegado a su momento más difícil. Jugar a dos bandas tiene un costo, y Trump lo sabe perfectamente. Por eso no lanzó un ultimátum público. No dijo México, aléjate de China o te castigo. Hizo algo más efectivo. Fue apretando palancas una por una, despacio, con precisión quirúrgica. El equipo de Trump fue el primero en hacerlo explícito. Pidieron abiertamente que México impusiera aranceles a importaciones chinas como condición, para evitar nuevos gravámenes sobre productos mexicanos. No como sugerencia, como exigencia previa a cualquier conversación sobre el TEMEC. El mensaje era claro. Si quieres seguir entrando a mi mercado en las mismas condiciones, demuéstrame que no eres la puerta trasera de China. Y Washington no se quedó ahí. Presionó para que México endureciera controles aduaneros y evitara que acero y otros bienes chinos entraran disfrazados de mexicanos. Usó como amenaza la revisión del TEMEC, los aranceles del 25%, las exigencias en migración y seguridad, no un solo garrote, una colección entera. Y Sheinbaum empezó a ceder, poco, pero a ceder. México endureció medidas antidumping, elevó aranceles sobre productos chinos específicos, acero, textiles, equipo eléctrico, hasta el 50% en algunos casos. Reforzó revisiones aduaneras para evitar triangulaciones. Se alineó más con los criterios estadounidenses en seguridad económica. No lo presentó como una concesión, lo presentó como política comercial soberana de México. Pero el timing lo decía todo. Cada endurecimiento contra China llegó justo cuando la presión de Washington subía un escalón. Son fichas, fichas que México entrega a Washington para conservar el acceso preferencial al mercado norteamericano y comprar tiempo en la renegociación del TEMEC. Pero hay un problema con esta estrategia. Las fichas se acaban. Cada arancel que México impone a China para satisfacer a Trump encarece insumos que la manufactura mexicana necesita para producir. Componentes, maquinaria, equipo eléctrico. Todo eso viene en buena parte de China. Y como sube el costo de importarlo, sube el costo de fabricar en México. Economistas y analistas lo advierten con claridad. Alinearse demasiado con la agenda de Trump contra China puede ser una corrección excesiva que daña la diversificación sin resolver el problema de fondo. La dependencia tecnológica de México sigue intacta. Sheinbaum recibe fuego cruzado desde adentro y desde afuera. La acusan de ser blanda con China porque sigue negociando con Pekín y priorizando un viaje a China sobre una cumbre en Madrid. Y la acusan de estar alineada con Trump porque impone aranceles a productos chinos, justo cuando Washington se lo pide. Dos acusaciones opuestas al mismo tiempo.
Desde el mismo país. Eso es lo que pasa cuando juegas a dos bandas. Nadie te cree del todo. Y todos te exigen más de lo que puedes dar. Y aquí está el riesgo que ningún comunicado oficial menciona. Si la apuesta sale mal, México no se queda con dos gigantes compitiendo por él. Se queda con un Trump enojado que endurece el TEMEC, con un Pekín que redirige sus inversiones a Brasil, Chile o Vietnam, y con una industria interna que perdió la batalla del precio frente a China, sin haber ganado la de la tecnología. Un doble castigo, sin red de seguridad. Y la pregunta que nadie en Ciudad de México quiere responder en voz alta es si Sheinbaum está calculando bien los tiempos o si está apostando a que ninguno de los dos gigantes decida llamar su bluff al mismo tiempo. Porque si los dos lo hacen a la vez, no hay Temec ni relación con China que alcance para absorber el golpe. Hay una forma fácil de leer esta historia. México usó a China para presionar a Trump. México usó a Trump para negociar con China. Y en el medio, México ganó autonomía, inversión y tecnología que antes no tenía. Es una buena historia, limpia, con héroe claro. Pero los datos de 2026 cuentan algo más complicado. Empecemos por lo que México sí consiguió. Entre 2020 y 2025, México captó más de 11.500 millones de dólares de inversión directa a China, casi el 17% del total que China invirtió en toda América Latina. Lideró la región en número de proyectos y generó alrededor de 157.000 empleos vinculados a esa inversión. En automotriz y autopartes, ya hay unas 40 empresas chinas operando en México. En energía renovable, SPIC compró Suma Energía y opera parques eólicos y solares. En agricultura, proyectos de digitalización apoyados por China redujeron hasta el 30% el uso de agua y fertilizantes en cultivos de Michoacán. Eso no es retórica, es infraestructura, son empleos, es transferencia tecnológica real. Pero hay algo que esos números no dicen. En 2025 la inversión china en México cayó casi un 80%, de miles de millones de dólares anuales a apenas 588 millones, el enfriamiento más pronunciado en años. Y la causa no fue un conflicto diplomático ni una declaración de Sheinbaum. Fue la incertidumbre del TEMEC. Las empresas chinas que querían usar México como plataforma hacia el mercado estadounidense empezaron a dudar. Las reglas de origen más estrictas, los filtros a inversiones en sectores críticos, el artículo 32.10 del tratado como muro silencioso que Washington puede activar cuando quiera. China vio el riesgo y frenó, y México se quedó con una negociación a medio camino entre dos gigantes que tienen muy claro lo que quieren. Porque aquí está el mega payoff de esta historia. El titular dice que México negocia con China y Estados Unidos pierde el dominio. Pero cuando miras los datos, descubres algo mucho más incómodo. De momento, no son dos gigantes compitiendo por México. Son dos gigantes usando a México como un tablero de su propia guerra económica. China quiere un pie en la frontera de Estados Unidos. Sus cadenas de autopartes ya abastecen al mercado norteamericano desde territorio mexicano. Sus empresas de telecomunicaciones están en la infraestructura digital del país. Su comercio con México supera los 100 mil millones de dólares anuales. Estados Unidos quiere que México sea el muro que contenga a China en el continente. Sus exigencias en el TEMEC están diseñadas para limitar hasta dónde puede llegar Pekín. Sus aranceles y presiones obligan a México a elegir en sectores que Washington considera estratégicos. Y México está en el medio, con inversión china que se enfría, con aranceles chinos que amenazan represalias sobre 30.000 millones de dólares en exportaciones, con un TEMEC que se revisa con condiciones que ningún gobierno mexicano puede ignorar. El margen para que México gane autonomía real es mucho más estrecho de lo que parece en el titular, no porque Sheinbaum esté equivocada en su diagnóstico. Tiene razón en que la rivalidad China-EU crea una oportunidad, pero una oportunidad no es una victoria, es una ventana, y las ventanas se cierran. La pregunta que queda no es si México eligió bien entre China y Estados Unidos. La pregunta es si México está escribiendo sus propias reglas industriales y tecnológicas mientras dura esa ventana, o si cuando se cierre va a descubrir que cambió de socio dominante sin dejar de ser el tablero donde otros juegan. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero el reloj ya está corriendo. El reloj está corriendo. Y mientras México calibra hasta dónde puede acercarse a China sin romper con Washington, Sheinbaum ya tomó otra decisión, una que no tiene que ver con aranceles ni con inversión extranjera, tiene que ver con poder, porque la misma presidenta que está negociando con dos gigantes al mismo tiempo acaba de lanzar un mensaje que está haciendo temblar a varios gobiernos de América Latina. No con tropas, no con petróleo, con sanciones. Y la región todavía no sabe exactamente hasta dónde está dispuesta a llegar. Eso es exactamente lo que analizamos en el siguiente video.